Hace muchísimo tiempo, las arenas del desierto ardían bajo el sol implacable. El pueblo de Israel avanzaba como un río interminable, de hombres, mujeres, niños y ancianos, llevando consigo animales, carretas improvisadas y el recuerdo aún fresco de la noche de su liberación. La salida de Egipto había sido apresurada, marcada por la sangre del cordero en los dinteles, por el clamor de los egipcios que lloraban a sus primogénitos, y por el mandato del faraón que finalmente los dejó partir. Sin embargo, aunque sus pies caminaban libres, sus corazones todavía llevaban el peso de generaciones de esclavitud. La libertad era nueva, extraña, incierta, y el desierto delante de ellos se presentaba como un misterio tan vasto como temible. Los hebreos marchaban entre cantos de esperanza y murmullos de temor. Algunos hablaban de las maravillas que habían presenciado en Egipto, de cómo las aguas del Nilo se tiñeron de sangre y de cómo la oscuridad cubrió la tierra de los opresores. Otros, en cambio, no podían apartar de su mente la brutalidad de los capataces, el recuerdo de los látigos, la pesada carga de hacer ladrillos bajo el sol ardiente. Muchos se preguntaban en silencio si realmente había sido sabio salir de la tierra que, aunque cruel, era al menos conocida. De pronto, al llegar a una vasta llanura, el camino quedó interrumpido por una visión que heló el corazón de todos: el Mar Rojo. Ante ellos se extendía un horizonte de aguas infinitas, agitadas por un viento persistente. Las olas golpeaban contra la orilla con fuerza inquebrantable, levantando espuma y rugidos que parecían burlarse de la multitud. No había sendero, puentes ni embarcaciones para cruzar. El mar era un muro imposible, un límite inquebrantable que cerraba el camino de la libertad. Fue entonces cuando se escuchó a lo lejos un sonido que hizo temblar la tierra. Al principio era apenas un rumor, un zumbido en el horizonte, pero pronto se convirtió en un estrépito ensordecedor. Polvo se levantó a lo lejos, y bajo aquel velo terroso comenzaron a brillar relámpagos de metal. El ejército de Egipto venía tras ellos. Los carros más veloces, la caballería más poderosa, los guerreros más experimentados, todos avanzaban con furia encabezados por el mismo faraón que había endurecido su corazón una y otra vez. Los israelitas alzaron la vista y el miedo se apoderó de ellos. El rugido de los caballos, el rechinar de las ruedas, el grito de los capitanes retumbaban como truenos sobre el desierto. No había salida. Delante estaba el mar, detrás el ejército más temido de la tierra. La desesperación se apoderó de la multitud. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho. Los ancianos se derrumbaban de rodillas. Los jóvenes miraban con rabia y terror. Y entonces los reproches estallaron contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a perecer en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud si solo nos esperaban la espada y nuestro fin? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que perecer en este lugar sin salida. La multitud entera gritaba, y el sonido del miedo era más fuerte que el de las aguas. Pero Moisés, aunque su corazón también temblaba, se irguió con firmeza. Su rostro reflejaba la certeza de quien sabía que no estaba solo. Con voz poderosa que dominó el clamor, proclamó: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Las palabras resonaban en el aire como un eco imposible de ignorar. La gente miró a Moisés con ojos llenos de dudas, pero también de esperanza. Entonces sucedió algo asombroso. La columna de nube y fuego, aquella misma presencia que había guiado al pueblo desde que salieron de Egipto, se movió. Lentamente descendió y se colocó entre Israel y Egipto. Para los egipcios se transformó en oscuridad densa, impenetrable, que confundía y frenaba su avance. Para Israel, en cambio, era luz resplandeciente, como un faro en medio de la noche. Una muralla sobrenatural se había levantado entre los perseguidores y los perseguidos. Moisés, obedeciendo la voz de Dios,
levantó su vara y extendió su mano sobre el mar. Entonces un viento poderoso comenzó a soplar desde el oriente, un viento que rugía con fuerza sobrenatural, como si los cielos mismos hubieran decidido intervenir. La brisa creció en torbellino, las aguas comenzaron a agitarse y pronto se elevaron en muros gigantescos, a la derecha y a la izquierda. El mar se abrió en dos y en medio apareció un camino de tierra seca, un corredor imposible que atravesaba lo inconmensurable. Los israelitas observaron con asombro. Lo que sus ojos veían era inconcebible. El mar obedecía la voz del Dios de sus padres. Moisés levantó su voz y ordenó: ¡Avanzad! Los primeros pasos resonaron sobre la arena húmeda. Un hombre tomó a su hijo de la mano y lo condujo hacia adelante. Una mujer cargó a su bebé y lo acercó al pasillo entre muros de agua. Pronto miles comenzaron a caminar. Los ancianos eran sostenidos por los más jóvenes. El ganado era conducido con urgencia, y las familias enteras se adentraron en aquella senda de milagro. El viento soplaba con fuerza, pero no apagaba la luz que iluminaba el camino. Los niños miraban fascinados los peces que nadaban tras las paredes de agua cristalina, mientras los adultos avanzaban con mezcla de temor y esperanza. Era como caminar en medio de un sueño peligroso pero glorioso. El rugido del mar contenido acompañaba cada paso, como un recordatorio de que solo la mano de Dios sostenía aquella senda. Horas pasaron mientras el pueblo avanzaba, pero entonces la nube que contenía Egipto se apartó, y los egipcios vieron el camino abierto en el mar y la soberbia llenó sus corazones. El faraón ordenó la persecución. Carros y caballos se lanzaron con furia, y el estrépito de su avance resonó en las paredes acuáticas. El pueblo escuchaba aquel rugido y apresuraba el paso, temiendo que el filo egipcio los alcanzara en medio del mar. Pero Jehová miró desde la columna de fuego hacia el ejército enemigo, y la confusión descendió sobre ellos. Las ruedas de los carros comenzaron a trabarse, a soltarse de sus ejes, a girar en falso. Los caballos se enloquecieron, los conductores perdieron el control. Gritos de desesperación se alzaron entre los guerreros. ¡Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra Egipto! El pánico se apoderó del ejército más poderoso de la tierra. Cuando el último israelita puso pie en la otra orilla, Jehová habló de nuevo a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Moisés obedeció, alzó su vara y el viento cesó. Por un instante, un silencio aterrador llenó el corredor. Y de pronto, con estruendo ensordecedor, los muros de agua se desplomaron. Las olas se estrellaron unas contra otras con violencia incontenible. Carros, caballos y guerreros fueron arrastrados, sumergidos, devorados por las profundidades. El mar volvió a su cauce y Egipto desapareció bajo sus aguas. El sol comenzaba a levantarse en el horizonte. Sus rayos dorados iluminaron la playa donde Israel estaba reunido, exhausto, tembloroso, pero vivo. Tras ellos, el mar rugía suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero bajo esas aguas reposaba el orgullo de Egipto y la soberbia de Faraón. Entonces el pueblo comprendió lo que había ocurrido. Habían visto la mano de Dios. Habían sido testigos de un milagro imposible. El temor reverente se apoderó de ellos, y en su corazón nació una fe renovada. Creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. El silencio de asombro se transformó en cántico de victoria. Hombres y mujeres levantaron sus voces, proclamando la grandeza del Dios que los había sacado de la esclavitud y había derrotado al ejército más poderoso del mundo. El mar, que había sido obstáculo, se convirtió en altar. La noche, que había sido de terror, se transformó en memoria eterna de salvación. Israel aprendió que la libertad no depende de la fuerza de sus manos, sino de la fidelidad del Dios que abre sendas donde no las hay. Aprendieron que el miedo no tiene la última palabra, que el enemigo más poderoso puede ser derribado por una sola orden divina, y que cuando todo parece perdido, Jehová pelea por los suyos. Aquel día quedó grabado en la historia de Israel y en la memoria de la humanidad. Fue la noche en que un pueblo de esclavos se convirtió en una nación libre. La noche en que las aguas obedecieron a su Creador.
la noche en que la fe venció al miedo y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mostró su poder sobre reyes, ejércitos y mares. El rugido de las olas fue testigo. El silencio del desierto fue testigo. Y cada corazón que atravesó aquel sendero imposible supo para siempre que Dios es fiel y que donde no hay camino, Él abre un camino de vida. Espero que esta historia haya iluminado tu corazón y te haya recordado que la fe puede transformar cualquier situación. Si quieres seguir descubriendo más relatos llenos de esperanza, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué relato bíblico quisieras escuchar después? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Sigamos recorriendo este camino aquí, en la Biblia Épica.